Bueno, hay quien que les diga cómo hemos vuelto del verano en materia de corrupción. Que si una sociedad, una cooperativa inmobiliaria controlada por Coldo, donde parece que de pronto surge el dinero, 130.000 euros, controlado por Santos Cerdán. Que si un testigo diciendo que en las saunas y prostíbulos de la familia Gómez había no solamente prostitución, sino menores. O sea, de esto así todos los días. Begoña Gómez diciendo que ella tenía contactos muy esporádicos, más de 200 mails, una cosica de nada, con la famosa historia de la asesora, así todos los días porque están cuajados de presunta corrupción. Bien, la realidad es que ¿cuál es la solución que se le ha ocurrido a Pedro Sánchez? Parar todos los casos. ¿Con quién lo negocia? Con Junts. Está dispuesto a ofrecer lo que sea con tal de que le den el voto a favor de la ley Bolaños. ¿Qué le permite la ley Bolaños? Parar los casos, porque quitaría a los instructores. Bueno, sé que les puede parecer esto de ciencia ficción, sí, pero es que en estas estamos. Vamos a escuchar a Sánchez. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Sin duda alguna la hay. Este señor que es ya, que es una divinidad. O sea, él tiene la verdad absoluta. ¿Quiénes son los jueces que hacen política? Ah, los suyos. Los que van a por, oye, una cosa así tan extraña, porque es que no lo hemos visto nadie, como que hay negocios multiplicados por 8.000 de su mujer, y todos, oye, qué casualidad, que todos terminan en lo público y en subvenciones dadas por él. Ah, pero tenemos que mirar todos para otro lado porque es que él es su santidad. Bueno, le contesta Isabel Perelló, la presidenta del Supremo. Totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de poderes públicos. Pero es que la cosa va mucho más allá de palabras. Déjenme que les presente un pedazo de bodrio legislativo con un tufo a dictadura de 3 pares de narices. Se llama Ley Bolaños. Bien, la Ley Bolaños tiene muchas más barbaridades, pero déjenme que resumamos esto en 4 puntitos, ¿vale? Y díganme ustedes si esto es o no es una especie de jaque mate de Pedro Sánchez contra la justicia, y en concreto contra los jueces que están investigando, jueces, fiscales, etcétera, que investigan sus casos de presunta corrupción. Atención, esa norma permitiría la entrada de 2.000 jueces con menores requisitos que los actuales y riesgo de politización. 2.000. En España hay 4.000 jueces. Vamos, que lo edulcoran cuando quieran. Este caso para acá, este caso para allá. Cogen a los politizados y se acabó. Segunda medida, creación de un centro público de opositores a juez dependiente del gobierno. Y digo yo, vamos a ver, si el gobierno es el que prepara las oposiciones y hay una pequeña filtración, los que hayan pasado por el centro público, dentro de ese centro público dependiente del gobierno, evidentemente ellos van a conocer a los candidatos y van a saber de qué pelaje es cada uno, pues los que ellos quisieran podrían entrar. Con lo cual directamente a lo mejor ya no son 2.000, sino 2.000 más todos los que entren por esta vía, ¿vale? Una capa de jueces politizados. 3. Bloqueo a las acusaciones populares. Han visto lo que está pasando, ¿verdad? La Fiscalía, que tiene a su cabeza procesada al fiscal general, tiene una dependencia absoluta. Vamos, es uña y carne, por no decir uña y roña, con Pedro Sánchez. Bien, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que directamente, como la Fiscalía no hace sus deberes, ¿quién está teniendo que hacerlo? ¿Quién ha lanzado todos los casos de corrupción contra el gobierno? Acusaciones populares. Si te las cargas, ¿quién lanza la acusación? Nadie, ¿verdad? Vale, muerto el perro, se acabó la rabia. Venga, y la última medida, traspaso de las instrucciones judiciales de jueces independientes, ¿a quién? A fiscales bajo dependencia jerárquica del fiscal general. Esta puede ser posiblemente la bomba de relojería más bestial que va dentro de esta megabomba, ¿vale? ¿Esto qué significaría? Peinado, ¿qué es? Juez, ¿verdad? Vale. Viedma, ¿qué es? Jueza, ¿vale? Bien, y así podemos ir repasando todos. Los jueces de instrucción, Leopoldo Puente, Hurtado, etcétera, ¿qué son? Jueces. Pues a todos ellos, a Viedma ya no, porque Viedma ya ha entregado el caso, ya ha pedido que se pase a juicio oral y ya pasa a juez, a juez directamente que tiene que emitir una sentencia. Pero las instrucciones, que es donde se fabrica toda la investigación, donde se lanzan todas las diligencias, donde se investiga lo que está pasando en el caso y se le deja ya en una materia totalmente investigada y comprobada al juez definitivo, todo eso dejaría de estar llevado por jueces independientes y pasaría a fiscales dependientes. ¿De quién depende la Fiscalía y de quién depende? Pues de Pedro Sánchez. ¿Ustedes se creen que habría algo que pasase a procesamiento? ¿Que habría algo que llegaría a considerar, mire, se tiene que sentar en el banquillo Begoña Gómez o se tiene que sentar en el banquillo Álvaro García Ortiz? Si lo controlarían ellos por este mecanismo, por este y encima sin este. Esta es la bomba de relojería. Yo no sé si van a convencer a Junts o no, yo no sé cómo van los tiempos, espero que no, porque como salga adelante esto tenemos un problema de los serios. Lo que sí que sé que le traslado es que había llegado a oídos del presidente que de sus relaciones... lo que tú le habías contado a Adriana y a Maricha, de sus relaciones extramatrimoniales.
y por supuesto me lo reprochó. A ver, ¿qué quieren que les diga? A mí sus relaciones extramatrimoniales me importan muy poco. Pero vamos al tema chicha política y vamos al tema corrupción, que eso sí que me interesa. A ver, estas declaraciones que las ha hecho Carolina Perles, para el que no lo sepa, pues es la exmujer, estuvo 20 años con él, la exmujer de José Luis Ábalos. Y ha empezado a decir determinadas cosas. ¿Tiene información de Ábalos? Toda la que ustedes se puedan imaginar. Por los 20 años y porque fue la tesorera de una fundación que aparece de hocicoz metida en la investigación, que se llama Fiadelso. ¿Qué era esa fundación? Un chiringuito. ¿Un chiringuito que qué hacía? Pues rampar con dinero de entidades públicas socialistas, decía que lo iba a invertir en Colombia, decía que lo iba a invertir en Perú, e imagínense ustedes dónde demonios ha aparecido ese dinero. Bien, ya se le ha puesto la lupa encima, pero al margen de eso, ¿qué es lo que está diciendo aquí Carolina Perles? Vamos a ir viendo más fragmentos, pero Carolina Perles aquí lo que dice es que ella avisó de todo. Vale, esto sí me interesa. A mí lo de las relaciones extramatrimoniales, en serio, me da igual. Pero que ella avisara de todo y que avisara a ¿quiénes? Oye, pues por ejemplo a Nadia Calviño, a la vicepresidenta económica. ¿Y a quién más? Oye, pues nada más y nada menos que le llegó el mensaje a Carmen Calvo, la que era vicepresidenta. ¿Y quién le llamó para, dice, sonsacarle? Anda, a Begoña Gómez, fíjate. Y si lo sabía Begoña Gómez, ¿no lo sabía un tal Pedro Sánchez? Pero vamos a más, porque resulta que también habló con Adriana Lastra. ¿Y Adriana Lastra qué ha dicho? No, que fue a decírselo a Pedro Sánchez. Vale. Entonces, todo el jaleo de prostitutas pagadas con dinero que no podía pagarlo él, básicamente, porque se hubiese reunido 500 veces, tenía conocimiento de esos pagos el presidente del gobierno. Vale, esto sí me interesa. Bien, Sandra León, Raúl Vilas, ¿cómo estáis? Hola, Carlos. Vamos por esta historia, vamos a ver otros fragmentos porque ha dicho más cosas. De hecho, vamos a ver uno en el cual directamente lo que está diciendo es que Pedro Sánchez hizo una llamada, habló con José Luis Ábalos para decirle si iba por libre. Pero os voy a pedir, antes de que lo veamos, una valoración, porque, vamos a ver, hay varios datos que tendrían que haber evidenciado, y yo estoy convencido de que lo evidenciaron en Moncloa, que este dinero estaba sacando, que Ábalos estaba sacando este dinero de una trama de corrupción. Entonces, si no la cortaste, sería, 1, posibles respuestas, porque tú estabas en ella; 2, porque te beneficiabas a través del partido, es decir, financiación ilegal; 3, porque tenías una asunción de corrupción brutal. La tercera yo ya les digo que no me la creo, ¿vale? Las otras dos las veo posibles. Lo digo literalmente, ¿es especulación? Claro que sí, en base a todas las toneladas de datos que llevamos ya aportados. Bueno, Sandra, ¿tú crees que esto está evidenciando o puede acabar efectivamente en que conozcamos si ha habido financiación ilegal o no del PSOE? Pues yo no sé si lo vamos a saber o no, pero yo creo que efectivamente los mensajes son muy clarificadores, ¿no? El hecho de que alguien diga, oye, que vas por libre, para mí eso quiere decir que vas por tu cuenta, pero estamos aquí todos metidos en el ajo. Vamos a verlo si te parece y te devuelvo el turno. Vamos a escuchar ese fragmento. A mí me traslada José Luis que las conversaciones con el presidente ya no eran tampoco tan cordiales como en un principio, y pues que el tono ya con él había cambiado. Y creo que en una ocasión me llega a decir que el presidente le dice que qué pasa, que si va por libre. Va por libre. Va por libre a que se iba de prostitutas por libre y el resto iban en comandita, no, ¿verdad? Claro, es que yo creo que aquí hay que hacer hincapié en una cosa. Cuando hablamos de todo el tema de las prostitutas y se dice, bueno, es que realmente todo el Partido Socialista lo sabía, lo que le preocupaba al Partido Socialista era que este señor hiciera uso y disfrute de determinados servicios. No, lo que le preocupaba es, como tú bien decías, uno, de dónde sacaba el dinero para llevar ese ritmo de vida, y probablemente ellos lo sabían y compartían parte de esa financiación, y por otro lado, pues el hecho de que si este señor tenía esta vida, ¿qué podían saber esas mujeres? Entonces yo creo que eso es lo importante. No, lo que le preocupaba al Partido Socialista no era quedar mejor o peor porque uno de sus ministros se fuera de prostitutas, sino cómo mantenía ese ritmo de vida, y 2, si detrás de todo esto pues había la posibilidad de que alguna de esas mujeres pudiera contar, llegado el momento, determinadas cosas de la trama. Bueno, es que hay una cuestión además que es muy básica. Vamos a ver, Raúl, ¿en el matrimonio Sánchez a alguien le podía sorprender que alguien se fuera de prostitutas? O sea, estamos de cachondeo, que han estado viviendo de un negocio de saunas y prostíbulos, hombre, y ahora va a resultar, va de prostitutas, Begoña, asúmelo tú que yo no puedo mirar. Y Begoña, que le dijo, espera, que miro aquí en el catálogo de la familia. Esta semana nos han llegado a contar que Begoña Gómez le pide a Sánchez que por favor que le destituya por el tema de las prostitutas. Es que no puede ser más ridículo. Bueno, y otro testigo ha contado que en los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez había prostitución, sí, y hasta menores. Es que esa es la clave. Hacemos el análisis a veces, o la gente hace el análisis,
tratando a Pedro Sánchez como si fuese una persona normal. Claro, una persona normal con el discurso que tiene Pedro Sánchez le debería escandalizar mucho el asunto de las prostitutas, pero a Pedro Sánchez le da exactamente igual. Él es capaz de defender que la prostitución públicamente es la cosa más horrible que hay y que hay que abolirla, y luego saber que medio partido son puteros y evidentemente pues él sabía perfectamente el negocio de su suegro y el papel de su esposa en ese negocio, que ya tenemos testimonios suficientes para saber que era muy activo. No es simplemente que fuese la hija de un proxeneta a gran escala, sino que le llevaba las cuentas, que participaba en el negocio, y Pedro Sánchez también sabe que parte de ese dinero se ha utilizado para potenciar su carrera, y Pedro Sánchez también sabe que su suegro, el proxeneta, utilizaba sus contactos, pues por ejemplo, para que le hiciesen una tesis, porque consideraba que, claro, que sin tesis no puedes acceder a una plaza de profesor titular en una universidad, y que su Begoña no podía estar casada con un señor que ni siquiera tenía la tesis doctoral. Que evidentemente la sorpresa no es ninguna, y en el Partido Socialista, si querían averiguar algo, que le preguntasen a su secretario de organización, que era Santos Cerdán, que estaba al cabo de la calle de todo. Es que esa es la clave. Aquí nos toman a veces, es verdad, parece que nos quieren tomar por idiotas. Claro, ahora ya sabemos que había una mecánica perfectamente montada a través de Santos Cerdán, de presunto amaño de obras públicas. Unas empresas se presentaban, estilo Servinávar, conseguían contratos que nunca tuvieron que conseguir, los conseguían en UTES con grandes empresas como Acciona, y una vez que tenían el dinero, ¿qué hacían? Pues una parte posiblemente iba a gastos de bolsillo, lo más pequeño, pero lo gordo tenían montada una estructura, y ya sabemos incluso cómo era. Había cooperativas, en unas de ellas aparecía Koldo García Izaguirre, como Noran, una cooperativa, ahí iba el dinero, y aparecía Koldo. ¿Y Koldo quién es? Anda, el del sistema de blanqueo en República Dominicana. Es decir, tenían puertas de entrada de dinero y puertas de salida. Eso tiene mucho más sentido, conjugarlo con lo que estamos escuchando, que la historia de prostitución, no prostitución. La historia de prostitución es otra cosa, y básicamente la historia de prostitución es el cinismo suyo de estar pidiendo la abolición cuando debía ser una abolición por agotamiento, por lo visto, y sobre todo el estar pidiendo la abolición cuando resulta que tú incluso has tenido negocios familiares y los tenías ocultos, o sea, pero no puedes tener más cara dura, y luego encima colocando a prostitutas en los ministerios, o sea, una cosa de locos. Pero aquí lo mollar, evidentemente, es el tema de la financiación ilegal. Y ya sabemos que hay demasiadas obras públicas, que hay audios, que hay conversaciones que relatan que habrían estado presuntamente amañadas. Y ya incluso se está siguiendo el rastro de la pasta que habría estado controlada por Santos Cerdán. Bueno, pues evidentemente ahí sí tiene sentido una llamada de Pedro Sánchez diciendo, oye, tú vas por libre. Efectivamente. porque si se te está viendo el plumero, porque resulta que vas de sitio en sitio con prostitutas, con no sé qué, eres un anuncio con patas, un neón gigantesco diciendo soy corrupto. Y a partir de ese momento, lógicamente, la justicia va a investigar todo, que de hecho es lo que ha ocurrido. Y tiene mucho más sentido pensar que Pedro Sánchez le llamara y le dijera, tío, ¿estás loco? ¿Estás loco? Que nos van a acabar pillando a todos, tú vas por libre. O sea, si los demás nos estamos cortando, tú te cortas. Tiene muchísimo más sentido. Es absolutamente inverosímil pensar que por el alcance de la trama, en tanto temporal como a todas las obras que afectaba y el tiempo que duró, que no lo supiese ni el partido ni el gobierno. Y claro que lo sabían, y como tú decías, pues si lo saben, evidentemente... Mira, Soraya Rodríguez, os acordaréis, la portavoz del Partido Socialista, que rompió peras cuando llegó Pedro Sánchez, que podemos pensar lo que sea de ella ideológicamente, pero lo cierto es que es una persona coherente, hasta el punto de que ha roto el carné, ha dicho, mira, yo no quiero saber nada de esta banda, yo me voy. Y Soraya Rodríguez, ella ha dicho personalmente que en el partido, en su época, todo el mundo sabía lo del tema de José Luis Ábalos y la prostitución. Y ella se marchó cuando llegó Pedro Sánchez, que no me cuenten historia. Y no les van a dejar que continúen trincando comisiones con el riesgo político que supone eso para el partido, para el gobierno, si ellos no participan de ello. Que son cínicos, son sinvergüenzas, pero tontos en este sentido no son. Y además es que esto es como todas las estructuras que hemos visto similares, tanto en España como en otros países, de este cobro de comisiones en obras públicas y tal, todas tienen una vía que es la financiación ilegal del partido. Porque si no el partido no te lo deja hacer. En Convergencia, y ha habido escándalos en muchos países. ¿Va a ser esta la única que...? No, hombre, por Dios. Y que hay conversaciones que hablan de ese impuesto que se exigía que se pagara al partido, con lo cual es evidente que el partido estaba al tanto de todo. Pero es que incluso si lo que nos quieren vender es que Pedro Sánchez no se enteraba de nada, me parece igual de grave. O sea, no igual, pero quiero decir que no es normal que un presidente del gobierno, que un secretario
secretario general de un partido Lo sabía tenga Soraya a dos Rodríguez y no lo secretarios de sabía eso. Pedro Sánchez. Y Adriana Lastra y Maritza es que Ruiz, es la de absurdo. prensa, Adriana Lastra, otra. lo sabían todo. Sí, Adriana Lastra. Por cierto, ¿dónde están las denuncias al señor Salazar? No, pensaba que me ibas a decir el cargo. No, porque es- digo para ver delegada del Gobierno de Asturias. No, por eso. la que- credibilidad de Adriana Lastra, la que montaron en el Comité Federal, ¿qué ha pasado con este ¿Y señor? dónde ha acabado? ¿En qué juzgado hay de alguna delegada del denuncia? Gobierno en Asturias. Ya Si es ves. que Roma sí paga traidores. Pero bueno, venga, vamos a ver más de Carolina Perles. Atención a esto porque esto también tiene sentido dentro de lo que estamos explicando. Escuchen. ¿Te amenazan en algún momento Koldo García o su hermano Joseba? Amenazas como tal no me llegan a hacer, se guardarían muy mucho, la verdad, pero sí que obviamente hay mensajes que a buen entendedor, las palabras, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de mensajes? Pues un accidente lo tiene cualquiera, ¿sabes? Nosotros el que nos la hace nos la paga. Unan a esto el mensaje de antes. Pedro Sánchez a José Luis Ábalos, tú vas por libre. Vamos a ver, vamos a explicar aquí lo que tiene pinta. Repito, es una hipótesis, claro que es una hipótesis creíble, 100 millones de veces más que todas las trolas que está contando el gobierno. Vamos a ver, la cosa es muy simple. ¿Por qué empezó a preocuparles Carolina Perles? Pues porque evidentemente un marido que está todo el día de prostitutas, pues lógicamente se acaba rompiendo ese matrimonio, ¿vale? Y como se rompía ese matrimonio, ¿qué es lo que podía ocurrir? Pues que podía alargar, claro. Efectivamente, y se podía alargar de boca, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, oye, Carolina Perles era una persona que ella tenía su oposición, sí, de Policía Municipal en Valencia, ¿vale? ¿Y dónde acabó, con qué cargo justo después de que José Luis Ábalos llegara a ministro? Oye, pues de asesora estrella en la Delegación de Gobierno de Madrid. Hombre, hay una diferencia. Si resulta que tu matrimonio se va por el sumidero y tú dejas de tener el aval de X persona, ¿qué es lo que puede ocurrir con Carolina Perles? Pues que vuelva a su antiguo nivel de vida, ¿vale? ¿Le apetecía? Pues evidentemente no. Son cuestiones totalmente lógicas. Y por tanto podía largar. Bueno, si es que de hecho lo ha hecho. Está hablando ya. ¿Y eso les preocupaba? Claro. ¿Y podría haber habido amenazas? Pues obvio, evidentemente. ¿Por qué? Porque eran, como ya les ha definido la UCO, una organización criminal. Y las organizaciones criminales se dedican a esto. Funcionan así, ¿no? Y es que además lo has explicado perfectamente, el cómo silencian a unos a otros. Yo siempre he dicho que a Carolina Perles pues forma parte de toda esta trama, que sí que es verdad que ahora puede confesar, puede todo lo que tú quieras, puede darnos información, pero tampoco hay que olvidar que durante muchos años se ha beneficiado de todo esto. Ella, como bien dices, consiguió su oposición de policía local justo cuando Ábalos era concejal en el Ayuntamiento de Valencia, después le colocó como vocal y tesorera en Fiadelso, después llega como asesora de la delegación del Gobierno de Madrid. O sea, ella se ha beneficiado durante mucho tiempo de todo esto. Por eso yo digo que, como a todo el mundo, igual que lo decimos con Aldama, que sí, que contará unas cosas, pero no dejará de ser parte. Lo mismo hay que decir con Carolina Perles, pero es evidente que a ella, en un momento determinado, les interesa tenerla contenta para que no largue nada de todo lo que sabe. ¿Contenta por un lado o Claro. amenazada por el otro? O amenazada el mítico por el palo otro. zanahoria. Y ahora mismo que ya no tiene esa presión, o que la tiene pero por otro lado, pues es el momento perfecto de que esta señora pueda empezar a contar muchas cosas como está haciendo. Como ha empezado a ocurrir, efectivamente. Raúl. Es que, vamos a ver, evidentemente Aldama o esta señora tienen interés en salvar sus traseros o como todo el mundo, pero eso no invalida su testimonio. No, claro que no, pero Para nada. que es importante saber el recorrido de cada Por uno. eso, sí. Claro. No digo por lo que tú dices, sino por muchas veces la Sí, defensa. sí. Aldama era el pequeño Nicolás, ahora esta Sí. será una loca despechada, Sí, lo sí, que sea, claro. y descalifican a los mensajeros. Todos los casos los cuenta gente que ha estado dentro, si no, no tendría información. Que ellos, claro, ellos manejan la información según les beneficia. Pueden exagerar cosas, contar unas cosas sí y otras no, buscando su beneficio. Pero eso no quiere decir que el hecho de que estén interesados que todo lo que cuenten sea mentira. No. Y no vas a poner de acuerdo a tanta gente y tan dispar, por ejemplo, como Aldama y esta señora, para que se inventen un relato para perjudicar al Partido Socialista Pedro Sánchez. Es evidente que lo que dicen, en el fondo, no digo todos los detalles, Sí, es sí. verdad. Pero si es que además encaja con los informes de la UCO, Claro. encaja Claro. con los movimientos societarios que se han visto, encaja con los viajes a República Dominicana, todo encaja, todo encaja. Y cuidado, porque ha dicho una cosa, ahora vamos a hacer repaso, pero ha dicho una cosa Carolina Perles, ahora vamos a escuchar otra frase, pero una de las cuestiones que ha dicho cuando le preguntan por dónde está el dinero, ella responde diciendo, miren el pasaporte, Claro. el pasaporte de José Luis Ábalos. Pero vamos a escuchar esta otra frase. Tú alertas al sector feminista del partido de la relación de Ábalos con prostitutas en noviembre de 2020, varios años antes de que salte el caso Koldo. ¿A quién avisas en esa fiesta de Halloween en esa fecha, noviembre de 2020?
Pues a Adriana y a Maritza, que estaban allí conmigo, les traslado toda mi inquietud. Bueno, básicamente lo que les trasladó es que había ahí un cacao montado de muchísimo cuidado, que era imposible que se pagara con el sueldo de un ministro. Eso es lo que les avisó. Bien, para que se hagan una idea, Jessica, la famosa Jessica, la del piso, Jessica, la del enchufe, en una empresa pública dependiente de Adif, Jessica, la que cuando le piden el currículum envía una foto en lencería, Jessica, la que salió de un catálogo de prostitución, Jessica, la que luego estuvo trabajando de madame, bueno, Jessica, una de las prostitutas de José Luis Ábalos. Bien, ella le llegó a exigir a José Luis Ábalos literalmente: quiero cobrar lo mismo que tú. Y fuentes bien informadas hablan de que efectivamente el pago total, remuneraciones, piso, sueldo, tal, etcétera, llegó efectivamente a 6.000 euros. Yo simplemente planteo una pequeña fórmula, es muy básica, ¿verdad? 6.000 menos 6.000, ¿cuánto da? 0. Vale, entonces, ¿cómo pagabas tu vida? Esto lo sabían todos. Lo sabía Maricha Ruiz, lo sabía Adriana Lastra y lo sabía Pedro Sánchez. Porque si no, ¿por qué llamó Begoña Gómez para pedir información? ¿Qué buscaba Begoña Gómez? Saber hasta dónde estaban poniendo en peligro el conocimiento, o sea, es decir, desvelar toda la madeja y toda la trama que había debajo. Venga, vamos con el resumen de las frases porque tienen tela. Esta ya la han escuchado. Sánchez le llegó a reprochar a Ábalos ir por libre. Solamente puede encajar en el tema de financiación ilegal. Koldo era un topo de Cerdán para controlar a Ábalos. Totalmente cierto, totalmente cierto. O sea, el Koldo, que se ha hablado muchas veces de si era una persona de Ábalos, mentira. Koldo era una persona de Santos Cerdán. Por eso las discusiones sobre el reparto del dinero las tenían Santos Cerdán y Koldo. Por eso cuando a Ábalos se lo quitan de en medio porque ha dado el cante y ya pone en peligro el secreto de todo lo que estaban haciendo todos, ¿a quién le encargan que se dirija a Caracas para verse con Delcy Rodríguez y mantener los negocios? A Koldo García Izaguirre. Porque Koldo García Izaguirre era el hombre de Cerdán, igual que Leire Díez es la mujer de Cerdán en la cloaca. ¿Y quién era Cerdán? La mano derecha de Pedro Sánchez. Por lo tanto, ¿aquí quién manda? Pues el de siempre, ¿no? Vale. Koldo cobraba hasta por presentar a empresarios al ministro. O sea, atención a la frase. Si tú cobras es porque alguien paga. ¿Vale? Si tú cobras por presentar empresarios al ministro, significa que los empresarios están pagando. ¿Ustedes conocen algún empresario que pague para nada? Yo no, y lo entiendo, pero si pagas a un ministro o pagas al asesor de un ministro, ¿qué es? ¿Para un presunto amaño de obras públicas? Pues tiene pinta, ¿verdad? Y eso ya como que no gusta. Venga, Ábalos habría estado en permanente contacto con Marlaska y Sánchez. Atención, a alguno de los dos le diría que tenía que ir. Está hablando del tema de Delcy Rodríguez, del Delcy Gate. Evidentemente, de hecho la llamada final fue de Marlaska, pero Marlaska tenía capacidad para decidir que viniera Delcy Rodríguez. Pero si ya sabemos que no es así. Ya sabemos que Ábalos se lo había comunicado previamente a Pedro Sánchez y fue Pedro Sánchez el que lo autorizó. Si tenemos los mensajes, con un bien. Por tanto, de esta supuesta duda, pues ¿quién es el que mandaba? El de siempre, el número uno. Venga, y atención a esta otra frase. Con Begoña tengo una conversación. Yo creo que se entera de algo por su marido, obvio, si no, ¿por quién se va a enterar? ¿Por el pajarico de Maduro? Bueno, pero no le cuentan nada. Tras haberle explicado a Adriana Lastra y Maricha Ruiz lo que les decíamos antes, las relaciones de Ábalos con prostitutas. Begoña Gómez tenía miedo. Y aquí la gran pregunta es, ¿Begoña Gómez por qué podía tener miedo? Bueno, pues el caso en el cual se juntan los dos, Begoña Gómez y José Luis Ábalos, tiene un nombre, y es de aerolínea, y se llama Air Europa. Porque en ese caso, el que tramitaba todo y el contacto permanente con la aerolínea era José Luis Ábalos. Y la que se reunía con Javier Hidalgo justo en la fecha del rescate era Begoña Gómez. Y a la que llamó Javier Hidalgo cuando veía que se atascaba el tema del pago fue a Begoña Gómez. ¿Y a quién le dio la orden o con quién habló Begoña Gómez? Pues tiene toda la pinta de con Pedro Sánchez, porque a los 5 días de esa llamada resulta que le dijo a Ábalos, venga que damos el rescate. ¿Yo qué quieren que les diga? Blanco y en botella, sinceramente. Y evidentemente, una señora como Begoña Gómez, que se ha dedicado a cambiar las toallas en prostíbulos y llevar las cuentas, no va a llamar escandalizada a la exmujer de Ábalos para ver si su marido se iba a lo mejor era para recomendarle un local. Es que es todo un cuento, porque este es el sector feminista, pero Ya, vamos a ver, el sector feminista, vamos. ¿en qué quedamos? No era todo el partido feminista, y ahora resulta que Lastra es el sector feminista con efectos retroactivos, porque Lastra, hasta hace unos años, cuando estaba aquí de portavoz, nadie decía que era la líder del sector feminista ni nada, era una portavoz bastante lamentable, por cierto, en el Congreso, hasta que se tuvo que ir a... Y ahora se han inventado lo del feminismo esto, pues para aparecer, montar el show ese, como decía antes, en el Comité Federal, para acabar con el hombre este, el Salazar, que luego se ha quedado en nada,
O sea, que esto es un verdad, cuento. Que aquí Lo si de Paco había... Salazar se lo han quitado en medio y no Nada. sale Claro, nada. si había Ni lo vamos a llamadas, saber. si había llamadas que las había, si le decías por libre, si había preocupación de Begoña, evidentemente no es por el asunto de la prostitución, es porque había otras cuestiones mucho más importantes. De la pastización. Y solo una cosa, Muy rápido, que me muy quiero ir al rápida. bloque de Begoña Gómez. Begoña Gómez precisamente. lo que cuenta no es me llamó para ver cómo estaba después de saber todo esto, no, me llama para sonsacarme información. O sea, es que el verbo es importante. ¿Información de qué? Claro. Bueno. Venga, Sí, pues no vamos. digas nada, eso es. Quédate ahí, que vamos a irnos precisamente al bloque de Begoña Gómez y ya les adelanto. Un testigo que ha dado la cara dice que prostitución, claro que sí, por todas partes, pagos en B, también, y menores. Atención a la bomba que ha soltado.